Con los tiempos de Norma Pla, los jubilados volvieron al Congreso de la Nación. Fue el día de furia de los jubilados contra la reforma previsional, y estas imágenes que estamos viendo, que vamos a observar y que estamos observando de lo que ha sido la jornada de hoy en el medio de un apuro del oficialismo para evitar debate, porque tienen un proyecto absolutamente indefendible. Escenas de pugilato que se vivieron entre los manifestantes y los custodios del Congreso de la Nación, que bajo las órdenes del oficialismo impedían la presencia de representantes de los jubilados en el seno de la comisión que está analizando el proyecto de reforma previsional que castigará duramente a los jubilados a partir del año que viene en la Argentina. Es una de las imágenes del día. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y además, otra de las imágenes, lo que acontece en estos momentos en el microcentro porteño. Un microcentro totalmente militarizado. Hoy en la avenida Corrientes, ante una marcha en contra de la reunión que la Organización Mundial del Comercio están realizando en la ciudad de Buenos Aires. Miren las imágenes de la avenida Corrientes, totalmente militarizada, como le gusta al gobierno de Macri en la jornada de hoy, demostrando el poder de las fuerzas de seguridad frente a una protesta, en este caso, contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy, más que nunca, que no te engañen lo que pasa, te lo mostramos aquí, lo que otros te ocultan, lo que otros diariamente no te muestran. La realidad de lo que acontece en un país hoy con mucha bronca de los jubilados que volvieron después de muchos años a protestar en el Congreso de la Nación. Desde los tiempos de Norma Pla, cuando después casi en soledad protestaba contra, ¿se acuerda?, pidiendo en aquellos tiempos una jubilación de 4.50. Hoy los jubilados protestan. Para mañana se está organizando una marcha de jubilados también al Congreso para protestar contra la reforma previsional, contra la quita en los saberes jubilatorios, en un 8% que van a sufrir los jubilados a partir de marzo del año que viene, cuando tengan una nueva movilidad y se abandone lo que fue hasta este año la aplicación que venía aplicando el anterior gobierno. Va a ser uno de los temas centrales del programa de hoy. Nos vamos a estar ocupando, explicándole a ustedes los alcances de esta reforma previsional que el oficialismo quiere rápidamente votar en la Cámara de Diputados, porque el oficialismo no tiene argumentos sólidos para defender lo indefendible que es esta reforma previsional que ataca no solamente a los jubilados, sino también, como lo veíamos ayer, va a achicar la asignación universal por hijos en un momento realmente de mucha necesidad en un vasto sector de la población, de los jóvenes, de los chicos, que alcanza la asignación universal por hijos. Vamos a ver cómo comenzaban en la tarde de hoy los incidentes en el Congreso de la Nación. Bueno, se estuvieron mezclando, obviamente, la marcha programada contra la reunión de la Organización Mundial del Congreso. Esto ocurría afuera
de los jubilados, ¿no? Afuera de, mejor dicho, de lo que en el interior del recinto se estaba tratando, que era la reforma previsional. Vamos a los otros temas que tenemos preparados para esta noche en Minuto 1. Día de furia por la reforma previsional. Enseguida vamos a estar hablando con el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que fue uno de los protagonistas de la jornada de hoy. Ustedes prendieron fuego la casa. El discurso muy provocador del presidente de la bancada del PRO, Massot, contra los diputados del Frente para la Victoria. Y crisis en la Armada Argentina. Vamos a detener un minuto porque seguramente no lo vas a ver en otro canal. Pero producto de la desaparición del submarino San Juan, que prácticamente, ayer nos lo preguntábamos, ayer lo hablábamos con el padre de uno de los tripulantes, cuánto faltaba para que el gobierno anuncie el abandono en la búsqueda del submarino. Por ejemplo, hoy, por primera vez desde la desaparición del submarino, no hubo parte oficial de la Armada. Se entiende, por dos motivos. Primero, porque no tienen más que decir frente a la sociedad y frente a los familiares de los tripulantes que exigen información clara, precisa, veraz sobre lo que pasó. Esa información no la puede dar el gobierno. Y segundo, evitaron hoy dar el parte diario porque se ha desatado puertas adentro de la Armada una crisis de características realmente en estos últimos años sin precedentes para las Fuerzas Armadas. Se ha desatado una verdadera crisis interna en la Armada, producto de la desaparición del submarino San Juan, producto también de la decisión del gobierno de abandonar la búsqueda. Eso ha caído muy mal puertas adentro. Hoy, por primera vez, el Ministerio de Defensa tomó una medida disciplinaria de apartar al contraalmirante Luis Enrique López Maceo y al capitán de navío Claudio Villamide. A los dos los ha apartado directamente hasta tanto, dicen desde el Ministerio de Defensa, se aclaren las circunstancias de la desaparición del submarino San Juan. Pero además, 3 comandantes de la aviación naval, de la infantería de marina y la flota y el jefe de mantenimiento pidieron hoy su pase a retiro producto de la sanción para el contraalmirante López Maceo y para Villamide. Con solidaridad con estas sanciones, fíjese la doble vara del gobierno, incluso para con las Fuerzas Armadas. Cuando ocurrió, muchas veces lo dijimos en este programa, cuando ocurrió la represión ilegal a los mapuches en la comunidad mapuche de Cuyamén, muchos pedían que se aparte a los efectivos y a los jefes de gendarmería que habían participado de esa represión ilegal. Pues bien, la ministra de Seguridad no los apartó y los respaldó en esa represión ilegal. Hoy, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dice: apartamos provisoriamente, hasta tanto la justicia avance en la investigación, al contraalmirante Luis Enrique López Maceo y al capitán de navío Claudio Villamide. Fíjese la doble vara del gobierno. Actuó con la gendarmería que reprimió ilegalmente a los mapuches y que después originó la muerte de Santiago Maldonado, respaldando. Frente a la crisis por el submarino, apartan a estos dos y desata puertas adentro de la Armada una verdadera crisis interna que aún no se sabe cómo termina. Y reitero esto, por primera vez desde que desapareció el submarino, no hubo parte oficial de la Armada. En el medio de denuncias que hoy hicieron familiares muy graves sobre hechos que habían comprometido días antes del 15 de noviembre la seguridad del submarino San Juan.
De esto nos vamos a estar ocupando enseguidita. Vamos a ver cómo comenzó puertas adentro del Congreso la furia de los jubilados en el marco de la reunión de la Comisión de Reforma Previsional. Esto pasaba. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, estos eran los jubilados que pretendían ingresar al recinto de la reunión. Después hubo estos forcejeos donde el diputado Agustín Rossi trataba de separar a los representantes de los jubilados y a los custodios y representantes del oficialismo que impedían el ingreso de los jubilados al recinto de sesión de la reforma previsional. Bueno, hasta el propio Agustín Rossi, que después en el recinto opinaba de la siguiente manera contra la reforma previsional. Estamos convencidos que este proyecto de ley es un proyecto de ley claramente lesivo para el conjunto de los jubilados y pensionados. Es un índice de movilidad que se lo modifica hacia la baja, o sea que los aumentos de los jubilados y pensionados van a ser siempre menores. Se modifica además para los trabajadores el cálculo del haber inicial de la jubilación, que va a generar también hacia la baja que la tasa de sustitución deje de ser en promedio el 60% para pasar a ser el 40%. Durante nuestra gestión, los jubilados y pensionados en la Argentina recuperaron poder adquisitivo, tuvieron crecimiento económico, y que eso se hizo fundamentalmente porque en la Argentina vivió una etapa de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del consumo y del mercado interno. Y que estos 2 años que ellos llevan gobernando es exactamente al revés. Le van a sacar 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados con esta modificación. Es tan malo el proyecto que en todo lo que dijo Massot, en todo el discurso que dijo Massot, no dijo una palabra defendiendo el proyecto. Lo único que hizo fue criticar hacia atrás, que es en general el leitmotiv de este gobierno. Y vamos a ver, justamente hacía mención Agustín Rossi al discurso muy provocador del presidente de la bancada del PRO Massot en el seno de la comisión. Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio. Pero la verdad es que la grieta arranca con la irresponsabilidad de los que gobernaron y hoy con mucha liviandad se dedican a criticar lo que ustedes mismos formaron. Prendieron fuego a la casa y se quejan del olor a humo. Sean un poco responsables y un poco coherentes. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaban los carteles Baradel? ¿Dónde estaban los carteles Palazzo cuando se quedaron esperando la muerte de 300.000 jubilados? Esperando por cobrar lo justo. Y ustedes esperaron a que murieran. Irresponsables, incoherentes. Háganse cargo, Gioja. Usted es el presidente del Partido Justicialista. Hágase cargo. Usted es responsable de esta situación. No miren para otro lado. Sean corajudos primero para escuchar con madurez y después para debatir cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron con madurez. Andá sentate, yo no bajo el tono. Andá sentate ahí que no nos escuchen. Ahora bánquensela, ahora nos van a escuchar a nosotros. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? Bueno, un discurso que contraría absolutamente lo que dice el PRO, que vienen a cerrar la grieta, que vienen al diálogo por la paz y la unidad. Un discurso muy provocador, seguramente por la falta de argumentos, frente a una reforma jubilatoria que cada vez tiene más rechazo
en el seno de la sociedad, porque el oficialismo no puede explicar cómo es que van a cobrar menos los jubilados a partir del año que viene. Y esto tal vez enoja a muchos diputados que han tenido que salir a poner la cara frente a un proyecto realmente indefendible. Indefendible. Vamos a ver qué decían los jubilados en el recinto. El gobierno fundamentalmente le teme al diálogo en este tema como en todos los demás, y ante la presión popular o de la gente lo único que sabe hacer como en todos los temas es reprimir, de una manera o de otra. Tuvimos que sufrir los apretes de los patos Vica, que lamentablemente somos todos viejos, que no corresponde, que nos golpeen y que tengamos que, para llegar acá, tuvimos que pasar por ese momento triste, porque todos ellos deben tener familiares. Entonces, ahora estamos acá y estamos observando cómo la mayoría de los jubilados están repudiando esta reunión en la cual quieren aprobar el proyecto que viene del Senado. Durante todo el día hubo golpes, golpearon a jubilados, a personas discapacitadas, a viejitos para no dejarlos subir. ¿Por qué? Porque uno ve, y lo está observando, estamos acá, que quieren rápidamente hacerle las modificaciones para que rápidamente se apruebe. Necesitan esta reforma antes de fin de año. Bueno, y también el diputado del PRO, Pablo Tonelli, se fue corrido por los jubilados. Recordemos que Pablo Tonelli la semana pasada fue el primero en admitir que los jubilados van a perder plata. Esto pasaba. Bueno, esto era lo que se vivía en el anexo de la Cámara de Diputados, en el marco de la reunión de la reforma previsional, donde el oficialismo hoy obtuvo dictamen de mayoría para llevar la reforma a votar al recinto el martes de la semana próxima. Hasta este momento hay que decir, y habrá que ver también qué diputados del PJ cercano al gobierno acompañan, les van a dar al gobierno los votos para que se apruebe sin ningún tipo de modificaciones la reforma aprobada por la Cámara de Senadores. Hoy también estuvo presente el ministro de Economía para defender el proyecto, Nicolás Dujovne. Esto dijo. Es imposible realizar una estimación de la diferencia que genera el pago según la fórmula que estamos proponiendo en nuestra ley previsional con respecto a la ley vigente. Porque la ley vigente, que fue diseñada por el kirchnerismo, que mentía con los índices, y por lo tanto tuvo que incluir la recaudación de impuestos dentro de la fórmula para suplir la mentira que llevaban adelante con los índices, es una fórmula que no se utiliza en ningún lugar del mundo, y en medio de una reforma tributaria que puede dañar los recursos tributarios, estamos protegiendo los recursos de los jubilados con una fórmula que escinde la recaudación tributaria del pago a los jubilados, que tiene que reflejar la variación del índice de precios y tener una ganancia por la productividad de la economía que viene dada por el componente salarial del índice. Enseguida vamos a la Cámara de Diputados, vamos a estar conversando con el presidente de la bancada del Frente para la Victoria PJ, Agustín Rossi. Pero antes, fíjese lo que recién le comentábamos, cómo la reforma previsional va sumando rechazos en el seno de la ciudadanía. Esta es una encuesta de las últimas horas de la consultora Analogías, que le preguntó a los ciudadanos, ¿el gobierno debe ajustar las jubilaciones por la situación dice, recibida por el gobierno anterior? Pregunta, reitero, ¿el gobierno debe ajustar las jubilaciones por la situación recibida por el gobierno anterior? No está de acuerdo el 82%, no sabe el 6,5%, está de acuerdo el 11,5%. Otra pregunta que hicieron
¿Cómo será el poder adquisitivo de los jubilados con la nueva fórmula? Menor, opina el 54,7%. No sabe el 18,3%, mayor 8,6% y igual el 18,4%. Es decir, amplias mayorías que están rechazando ya la reforma previsional y que ya tienen muy en claro que van a cobrar menos dinero con la aplicación que hace el gobierno de Mauricio Macri. Y fíjese, antes de ir con Agustín Rossi, fíjese lo que el actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, opinaba en el año 2014, cuando era diputado, en relación a los jubilados. Si 6 de cada 10 jubilados, uno de los sectores que más debería proteger el gobierno, no cubren la canasta básica, algo mal están haciendo. Lo decía el 19 de agosto del 2014, Jorge Triaca, entonces diputado actual, ministro de Trabajo. Hoy, con esta nueva fórmula, los jubilados tampoco, señor ministro, van a alcanzar a cubrir la canasta básica. Siguiendo sus palabras, algo mal deben estar haciendo, ¿no? Bueno, nos vamos al Congreso. Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué dice? Bien, bueno, ha sido un día realmente entre violento y con muchas provocaciones por parte de la bancada del oficialismo hacia ustedes. Sí, es un día intenso, ¿no? Porque, por cierto, es un debate de una ley que perjudica a muchísimos argentinos. Esos argentinos y los representantes de las organizaciones querían estar hoy en el Congreso de la Nación para participar del debate. El momento de tensión que se da en donde yo intervengo es un momento en donde el presidente de la comisión todavía no había habilitado a que representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil pudiesen estar participando y por ahí, por eso se dio la tensión, digamos, ¿no? Bueno, una tensión que por suerte no pasó a mayores, era en realidad una tensión entre trabajadores y trabajadores, porque los trabajadores de seguridad, los miembros de seguridad del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, son trabajadores de esta casa. Bueno, por suerte eso no pasó. Después pudo hablar los dos ministros, pudieron hablar distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil, expertos en materia previsional, que todos fueron muy críticos a esta reforma previsional. Hubo intentos de provocarnos, como alguna intervención del presidente del bloque del oficialismo. La verdad que independientemente de la provocación, lo único que le faltó fue defender al propio proyecto del gobierno que representa, ¿no? Porque no hubo una argumentación en defensa del proyecto. Es lo mismo que sucede con el ministro dice no puedo cuantificar porque no puedo cuantificar, en realidad no quieren cuantificar porque saben que están perjudicando a los jubilados y los pensionados. Lo que está claro es que con el actual índice de movilidad jubilatoria los jubilados ganarían mucho más de lo que van a ganar si este índice se aprueba. Hay una cosa que pocos dicen y que está en el artículo 3 de la ley, que nosotros hoy lo remarcábamos en el debate en la comisión, que afecta no a los actuales jubilados sino a los actuales trabajadores, porque también el artículo 3 modifica la forma de cálculo del haber inicial de las jubilaciones hacia la baja. Entonces la tasa de sustitución, que hoy está promedio entre el 60 y 62% promedio, tasa de sustitución es el porcentaje de tu sueldo como activo que cobras cuando te jubilás, va a bajar del 62% al 40%, con lo cual, si eso es así, lo que se presenta hoy como opcional va a ser obligatorio. La mujer que llega a los 60 años o el hombre que llega a los 65 años va a decir, voy a cobrar una jubilación paupérrima, sigo trabajando hasta los 70 años. Eso va a espiralizar el desempleo juvenil porque
el puesto de trabajo que quedaba liberado a los 60 años va a tener que esperar 10 años más. Ya el desempleo juvenil en la Argentina está cerca del 30% y eso va a tener un impacto negativo en el conjunto de la sociedad. No sé si estuvo en el recinto de la comisión la diputada Elisa Carrió. No, no estuvo. Claro, porque sacó hace un instante un tuit donde le dice a los jubilados: quédense tranquilos, el proyecto los va a favorecer, los que se jubilen a partir del año que viene van a estar más cercanos al 82% móvil, quédense tranquilos que yo ya voy a salir a hablar y les voy a explicar lo bueno que es este proyecto. Bueno, hasta ahora nadie del oficialismo ha dicho que es bueno el proyecto. Todo el mundo ha dicho que tienen que hacer esto casi por obligación. Un discurso que conocemos, digamos, ¿no? Cuando se quiere perjudicar a los sectores populares, a los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que se dice es: si no hacemos esto, entramos en una crisis. La verdad es que si mañana se rechaza la reforma previsional acá en la Cámara de Diputados, no va a haber ninguna crisis. Lo que tendrá que hacer el gobierno es salir a buscar por otros medios cómo hace para solventar el problema fiscal que él mismo se ha autogenerado, ¿no? Porque la realidad, lo que nadie discute es que el gobierno, entre comillas, se ahorra 100.000 millones de pesos ¿a costa de qué? A costa de los jubilados, de los pensionados, de quienes cobran la asignación universal por hijo, de los salarios familiares, de las pensiones por discapacidad, de las pensiones de los excombatientes de Malvinas. Todos ellos son los que van a estar afectados claramente por este índice de movilidad jubilatoria, que ellos están claramente cambiando. Usted fíjese, hoy el gobierno saca un DNU, un decreto de necesidad de urgencia de 82.000, que amplía el presupuesto en 82.000 millones de pesos, casi mayoritariamente destinado al pago de los servicios de la deuda. O sea que el endeudamiento y el pago de servicio de la deuda es similar a lo que quieren ahorrarse, sacándole a los jubilados y a los pensionados y bajándole claramente los ingresos a los jubilados y los pensionados. Totalmente. El señor Schwarzenegger, presidente del Banco Central, paga entre 340 y 360.000 millones de pesos al año por intereses de la LEVAC. Si usted saca una cuenta muy simple, si en lugar de estar pagando los intereses que paga, cerca del 30%, bajaría un tercio esos intereses, ahí tendrían lo que necesitan de 100.000 millones de pesos sin afectar a los jubilados y pensionados. Total. Entonces, sin hablar de otras cosas que el gobierno ha hecho, ¿no? Disminución de bienes personales, baja de impuestos de los derechos de exportación, en el sector agropecuario más concentrado, a las mineras. Entonces, la verdad es que esta es una reforma que está destinada fundamentalmente a cortar el hilo por lo más delgado. Y esto es lo que no se puede sostener más, viejo. Siempre pagan, siempre... Gracias, sí. Agustín, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Gracias, buenas noches. Bueno, esto hoy sorprendió, Berco, ¿no? Justamente lo que comentaba recién, que la ampliación del presupuesto por parte del gobierno. Sí, efectivamente, Gato, buenas noches. Fue un decreto de necesidad de urgencia que amplió por 200.000 millones de pesos diferentes partidas del presupuesto, pero donde, por supuesto, sobresalieron 84.510 millones de pesos para el pago de servicios de la deuda. Estos servicios de la deuda hay que entender por qué exige más que lo presupuestado inicialmente. Porque el gobierno, para cubrir justamente pagos de la deuda del año pasado, se endeudó más de lo previsto este año. Y se endeudó más de lo previsto este año a tasas también más altas de lo previsto. Esto lleva a que los servicios, tanto capital como intereses que se liquidan, exijan más de la partida presupuestada inicialmente, y por eso estos 84.510 millones adicionales que, como decía Rossi, coinciden, en realidad para mí es un poco más lo que se ahorran con este recorte, sobre todo por la asignación por hijo, pero coincide con esos 100.000 que en su momento se especuló le van a rebanar de poder adquisitivo a los jubilados. Silvia Arce, que es especialista en el tema previsional y seguridad social, estuviste hoy en el seno de la comisión. Exactamente, fue terrible. Realmente fue muy violento, había un nivel de angustia terrible, porque el problema comenzó cuando no dejaban ingresar a los jubilados. Los jubilados querían escuchar el debate, querían saber de qué iba a constar
el proyecto de ley y el debate querían escuchar, no los dejaban ingresar y ahí empezó el problema que querían ingresar y bueno, empezó la gente, como él dijo, eran empleados del Congreso, intentar frenar y la verdad que fue espantoso porque se generó un nivel de violencia, de griterío, ¿no? Y me parece que en vez de el gobierno intentar calmar las aguas, generaba situaciones y decía cosas que hacía que la gente cada vez estaba más enardecida. Entonces, de manera tal que no se podía, primero no se escuchaba absolutamente nada de lo que estaba pasando. Imagínense que al final empezaron a firmar el dictamen de mayoría claro, sin haber terminado todo porque no se aguantaba lo que se estaba viviendo. Realmente fue una locura. No se sabe cómo va a terminar esta historia, pues todavía claramente no terminó, pero la realidad es que fue un nivel de violencia innecesaria y mal organizado. Y vuelvo a insistir, el problema es que no dieron tranquilidad a la gente que tenía que estar. Claro. A ver, Eduardo Santín, que viene siguiendo desde hace mucho el tema previsional. ¿Es como dice Carrió o el oficialismo que van a ser ampliamente beneficiados los jubilados a partir del año próximo? Si hubiera pasado esto, no hubiera existido ese nivel de violencia, digamos, porque la única forma que tenía el Ejecutivo... Espera un minutito. Hay un problema en el sonido. Ya enseguida lo arreglamos y se lo damos. Leonardo Fabré, viene ustedes denunciando desde hace tiempo que realmente se estaba vaciando el ANSES y que iba a pasar lo que está ahora pasando, ¿no? Sí, nosotros el pato de la boda van a ser los jubilados. Estuvimos esta tarde, pudimos hablar, gracias a que Agustín Rossi lo gestionó. Porque no nos dejaban hablar, aparte. No nos dejaban hablar, pero bueno, como secretario general de los trabajadores de ANSES, pudimos expresarnos y en realidad lo que expresamos es que el ataque fundamental, atacando a los jubilados se ataca a ANSES, pero a ANSES se lo ataca todos los días con cada paso que dan, con cada gestión mal hecha que se hace y se quiere deteriorar una institución muy importante para el país como es ANSES y por supuesto en perjuicio de los jubilados y pensionados y de todos nuestros servicios de seguridad social. Y esto a los trabajadores les vamos a dar una sola respuesta. Nosotros primero buscamos el diálogo, pero después, lamentablemente, estos choques de intereses que provoca en forma unilateral este gobierno, porque ¿cuál es el signo de este tiempo? La violencia. O sea, cuando uno habla de dictadura, obviamente no es una dictadura este gobierno, pero tiene características, tiene funcionamientos, tiene modos que a uno lo hacen recordar cuando el poder se manejaba en forma unilateral. O sea, hacemos lo que queremos, como dice este señor Amadeo, que es un viejo conocido, siempre en contra de los intereses del pueblo, griten que no pasa nada, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, o Mazzot que dijo ahora bánquensela. Ahora bánquensela, como diciendo, ahora gobernamos nosotros, ustedes bánquensela, ¿no? Sí, acá no se la banca nadie. ¿Cuál es la respuesta? Fabre, ¿cuál es la respuesta que van a dar los trabajadores? Pues dijo, los trabajadores vamos a dar una respuesta. ¿Cuál va a ser? Sí, por supuesto, la respuesta está todos los días, vos habrás visto movilizaciones todos los días. Pero mañana, digo, en particular. A partir de mañana se acrecientan las movilizaciones por sector, pero posiblemente el día 20 o quizás el 19 haya una marcha masiva, mucho mayor de la que ya hicimos, con todas las fuerzas sindicales, sociales, y a nosotros no nos asusta el verano, no nos asusta enero, Nosotros sabemos que si esto pasa en diciembre, imagínense lo que van a intentar hacer por decreto o por cualquier otra para mañana no está previsto nada. Hasta ahora no hemos constituido nada grande. ¿Sabes por qué? Una reunión de mañana habían convocado los jubilados. Exactamente. Hay jubilados agrupados. Sí. Va a realizar una marcha. A las 15 está siempre las personas que están todos los miércoles frente al Congreso y a las 17 está jubilados agrupados. La realidad es que volvieron las marchas de jubilados los miércoles. Claro. Esto se había perdido. Ahora volvieron los miércoles los jubilados al Congreso. Es muy importante que concentremos todo. Es muy importante que concentremos para la semana que viene. Es decir, digamos, porque si hacemos 25 marchas, todas son débiles. Es decir, nosotros tenemos que juntar 500.000 personas la semana que viene en la puerta del Congreso. Digo, la realidad, es decir, la violencia que existió hoy tiene que ver
digamos, de parte del Ejecutivo, tiene que ver con que no tienen argumentos para defender esto. Digo, del ministro que dice, no hice los cálculos y no sé específicamente cuánto es la diferencia de lo que van a perder los jubilados. Es decir, digamos, desde ese lugar a el discurso de Mazzot, que no habló absolutamente nada de la ley. Digo, entonces digo, cada diputado que habló del bloque oficialista lo hizo para volver al pasado, hablar de lo que se robaron todos. Digo, ese tipo de cosas cuando no tienen específicamente argumentos para defender esta ley. Así que a mí me parece que es muy importante que la semana que viene, el día que se trate la ley, digamos, no solamente a las organizaciones gremiales que tienen que estar todas juntas, porque aparte la propia CGT planteó que estaba en contra de esta ley, está a favor de la ley laboral, pero está en contra de esta ley. Pero aparte necesitamos que miles de jubilados, porque digo, no sirve que lloren, no sirve que nos llamen por teléfono al canal y nos digan, qué barbaridad, no voy a poder comer, no me va a alcanzar para vivir. No, el miércoles que viene tienen que estar todos, de alguna forma tienen que estar todos en la Plaza Congreso, específicamente para mostrarle a esos diputados, porque esos diputados tienen que ir el 24 y el 25 y el 31, tienen que ir a ver a sus familiares, tienen que ver a su abuela, a su tía, a su familia, y le tienen que dar explicaciones de por qué levantaron la mano. Precisamente por eso le quería preguntar a Fabré. La CGT hoy estuvo reunida. La CGT, bueno, ha hecho infinidad de marchas, paros por el impuesto a las ganancias, por otros temas. En otro tiempo. En otro tiempo. ¿Sobre esto se puede esperar la semana que viene? ¿Usted estuvo al tanto? En el caso del gremio, nosotros somos CGT, pero estamos en la oposición de este triunvirato. No creemos en este triunvirato. Espero que puedan redimirse de tantos pasos en falsos que ha dado la conducción de nuestra CGT. Por eso nosotros tenemos una visión crítica, por eso hemos coincidido con Sergio Palazzo y con otros compañeros. No nos importa si son de CGT, de CTA o de... Este es un momento de unidad de los trabajadores, donde tenemos que enfrentar a un enemigo común que no nos quiere trabajadores, no quiere esclavos. Esto es así. Ellos extrañan el sometimiento de los trabajadores. Las leyes de trabajo tienen apenas 70 años, muchachos. Hasta hace 70 años éramos prácticamente esclavos. Y ellos quieren volvernos ahí. Ahora el aguinaldo va a pagar ganancias otra vez. O sea, ¿qué más hace falta para que nos demos cuenta que esta lucha es definitiva? O es este gobierno avasallando todos los derechos de trabajadores, o somos los trabajadores que frenamos esta locura que está llevando adelante el presidente Macri y su gobierno de CEOs. Tampoco yo los culpo, porque son gente que han trabajado para el lucro, no conocen. ¿Cómo le va a decir a uno de estos ministros que han sido CEOs en empresas que piensen en otra cosa que no sea en el lucro personal? Han trabajado eso toda la vida. ¿Qué le vamos a pedir solidaridad a estos ministros? Entonces, tenemos que tomar conciencia, como se lo dije a mis compañeros de CGT en su momento, que estamos frente a un enemigo que odia al pueblo trabajador, que lo quiere sometido, que le parece que nuestros derechos son prerrogativas, leyes de privilegio. ¿Qué quiere? ¿Que un comandante trabaje hasta los 70 años, que maneje un Boeing hasta los 60? ¿O quiere que un camionero a los 55, 60 años siga trabajando, manejando su vida y la de todos nosotros? Evidentemente no. Hay algo que no entiende. Vidal acaba, digamos, de terminar el proyecto de la reforma del sistema previsional. Le sube a los docentes. Es decir, de 50 años a 57 los hombres, 60 las mujeres, 57 las mujeres, 60 los hombres. Es decir, los hombres se jubilaban a los 60 años en la provincia de Buenos Aires, pasa a 65. Le rompió la ley con la cual calculaban el haber inicial. Rompe el mecanismo de actualización de haberes. Digo, la realidad es este proceso. Y en la provincia de Buenos Aires hay una caja, que es la única caja provincial que es superavitaria. Y la vienen a romper. Digo, es decir, la realidad vienen por todo. Es decir, Horacio Catena, secretario general de CTA de Tierra del Fuego. Sí. Hablamos en su momento con ustedes por la particularidad de un convenio que se había hecho entre trabajadores de la industria electrónica, pero recién te escuché decir, esto está pasando también en todo el país, con lo que decía Santín. Sí, en principio, para dar respuesta a un tema, yo vengo de un confederal de la Central de Trabajadores Autónomos dirigida por Pablo Micheli, sacó paro para el día 20, esperamos poder confluir con todas las organizaciones, porque hay que dar una respuesta contundente a lo que está sucediendo a nivel nacional. Martes, el día que se va a tratar la reforma previsional del Congreso. El 20, exactamente. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que está el ANSES y para los empleados estatales hay más de la mitad de las cajas que están en las provincias. Yo aprovecho tu medio para informarle a los compañeros de Tierra del Fuego que acaba de ingresar un proyecto en la provincia de Tierra del Fuego que es peor que lo que aprobó el 8 y 9 de enero del 2016 y que va a ir ajustando siempre hacia abajo. Y que esto que dice el señor de la provincia de Buenos Aires, nosotros ya lo vivimos, y van a profundizar en un modo tal que, por ejemplo, la equiparación de los sistemas provinciales al ANSES ya es, digamos, se transforma en una sola caja nacional y luego la transferencia de los sistemas provisionales es un tema, digamos, prácticamente administrativo. Firmaron un acuerdo de armonización, claro, se llama armonización previsional, claro, que todas las provincias, los 13 cajas que existen, claro, hoy, deben armonizar sus jubilaciones y los requisitos a la nacional, como dijo él. A eso me refiero. Eso entró hoy. Tienen tiempo hasta el 2019. En Tierra del Fuego. Eso pasa en Neuquén, pasa en todo el interior de nuestro país. Y bueno, esto que pasa con los jubilados, lo vemos en la Cámara de Diputados, en las provincias de Tierra del Fuego ya hace 5 años que pasa. Es decir, además, como bien dice Fabré y se ha dicho acá, esto tiene repercusión en otros sectores sensibles, por ejemplo, la persona con discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad que está atada muchas veces o a una jubilación mínima o está atado a alguna categoría estatal, esto también le baja el ingreso. Y por otro lado, esto además vienen con retiros voluntarios, con cesantías, prejubilaciones. Con prejubilaciones. Esa es una nueva, ¿eh? No, digamos, el combo es completo. Y nosotros, obviamente, que estamos llamando para mañana a última hora una reunión en Tierra del Fuego, porque el proyecto es nocivo. Ahora, por un lado no quieren que la gente se jubile y por otro lado les dan prejubilaciones, ¿no? Es una genialidad. Porque es el achique del Estado. A mí me parece que el escenario se viene enrareciendo, porque las medidas son enormemente agresivas. Entonces, la verdad que eso debería llamar a la reflexión. Algo de sensatez deberían tener quienes gobiernan para reevaluar este costo que están dando. Nosotros mañana vamos a movilizarnos con un conjunto de organizaciones gremiales también, el abanico de movimientos sociales sobre la Avenida de Mayo, más de 100.000 trabajadores de la economía popular. Vamos a estar planteando la necesidad de una agenda social y rechazando, por supuesto, todo el conjunto de reformas que el gobierno está impulsando de cara a fin de año, y creemos que eso tiene que ser una espiral que vaya llevando hacia el 19 y 20 de diciembre al Congreso una enorme movilización que por lo menos ponga sobre la plaza y sobre las calles el repudio a una insensibilidad realmente al que se le ocurrió a este gobierno. Bajar las jubilaciones para cubrir el déficit es un miserable y con la hipocresía está llevando prácticamente puesto a todo el gobierno, porque el repudio que se ve en las encuestas es que el que va acrecentándose a medida que yo les recuerdo, por más que muchos se enojen, que esto fue acompañado por la mayoría de los gobernadores peronistas, y por sectores del peronismo que van a votar en la Cámara de Diputados. La gobernadora, por ejemplo, de su provincia acompañó este proyecto. Pero 13 minutos duraron, 13 minutos una sola cosita quisiera agregar. 13 minutos Sí, por eso digo. Hay algo que no se está midiendo en tema provincial muy serio, que es el endeudamiento. Discúlpeme, pero el tema del endeudamiento en las provincias es feroz. Ahora lo vamos a hablar. Pero la política, Gato, se puede discutir entre 4 paredes. Cuando lo discute la sociedad y se ven los costos de lo que se discute en una mesa encerrados, ahí es distinto. Entonces ahora hay que ver qué diputado va a poner el gancho para avalar esta reforma. Muchos diputados del bloque del PJ van a acompañar. Bueno, sí, hay que verlo. La realidad es que van a acompañar, porque este bloque que preside o presidía Bocio hasta hace poco, porque hoy, vos fíjate el papelón que Bocio no fue ni a la sesión, ¿no? No fue ni a defender, digamos, la ley que él había mandado al Congreso, digamos. Sí, ni apareció para el Congreso, tiene tanta vergüenza. Y ese bloque es un bloque que se plantea como obediente a los gobernadores. Y la realidad, los diputados son obedientes a su pueblo. Pero yo quiero pensar que ahí está el límite de Bocio, digamos, porque ya si vota esto, pero bueno, pero hoy no quedó una en pie le quedó. Hoy ni apareció por la comisión, no tiene vergüenza. Digo, la realidad es que ese bloque, es decir, que dice que está ordenado con los gobernadores,
gobernadores. La realidad es que a los gobernadores los tienen de rodillas, los ponen de rodillas y en definitiva los coercionan con este tipo de cosas. Digo, ahora, hay que Silvia, poner límite ahí. quiero preguntar esto a Silvia y a Eduardo, que son dos expertos en este tema. Hoy, por ejemplo, Carrió, que durante el fin de semana amenazó con que iba a parar el proyecto, que me iba a gustaría pedir saber con qué la más. convencieron, porque la realidad es decir, bueno, digamos, pero hoy Carrió dice Carrió, sabe de esto, sabe Esperá, algo, Eduardo. ¿con qué lo convencieron? Esperá, Digamos, claro. ahí está el tuit de Carrió. Dice, a todos los jubilados en general les digo que la ley es absolutamente beneficiosa. Hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene. Los argentinos aportantes a partir de los 65 años, por primera vez, están cubiertos por el 82% móvil. Te voy a contar el problema de eso. Hay una de las cláusulas del proyecto, dice que todas aquellas personas que tengan... Acá dice, ya se pagaron las deudas provisionales al 98%. Quédense tranquilos, yo lo voy a explicar en su momento. Tengan tranquilidad, no permitan que los llenen de miedo los delincuentes que se robaron el ANSES. Lilita votó. Que se robaron el ANSES. Votó a favor de la CFJP. Votó en contra de la estatización del sistema previsional. ¿Qué podemos esperar de Lilita Carrió? No, pero aparte tiene conceptualmente está mal. Pero ¿cuál es el pequeño problemita? Porque eso sería interesante. El 82% para la gente garpa, ya sabemos, Sí. es la bandera de todos los políticos cuando quieren llegar al poder. Una vez que llegan al poder, que dicen el 82% se fuma porque no es posible sostener un 82%. Lo único que figura en este proyecto es que los que tienen 30 años de servicios computables van a tener el 82% del salario mínimo vital y móvil. Claro. ¿Qué significa esto? Hoy saben cuánto una jubilación mínima 81. equivale al 81,79% del salario mínimo vital y móvil. Es mucho Es peor, como algo totalmente abstracto, razón por la cual, por eso les digo, el 82% es una muletilla que garpa en la sociedad, que dicen el 82, van a dar el 82, olvídense del 82. ¿Quiénes van a tener derecho al 82? Dicen los que tienen 30 años de aporte. Pero sobre el ¿Quiénes salario tienen mínimo? 30 años de aporte? ¿Quiénes tienen 30 años de aporte? En general los que tienen 30 años de aporte no cobran la mínima, en general. Sí. Pero si alguno cobra la mínima, hay que sacar a los que se jubilaron por una moratoria, a los que se jubilaron antes del 2000 haciendo declaración jurada, los que se jubilaron antes del 94 porque se jubilaron con 20 años. Se quedan dos. Los que son cobran pensiones porque son viudas o viudos, porque no cobran la PBU. Hay que sacar los que tienen pensiones por jubilaciones por incapacidad porque tampoco tienen PBU. ¿Cuántos son? 300.000. 300.000 de los 6.800.000 jubilados. Entonces digo, cuando hablan del 82% móvil, es un verso. Digamos, pusieron, un título como pusieron la reparación histórica para hacer el blanqueo. ¿No? Claro. Algo maquiavélico, porque esto fue realmente como organizaron todo. Empezaron con la reparación histórica en forma voluntaria. Que todos los que quieren acceder a la reparación histórica vamos a ir por la parte voluntaria. Ahora, sin querer, quieren imponer a todos los jubilados reparación histórica. Están apelando todos los juicios, los 300.000. ¿Vieron que ahí decía uno que ustedes dejaron morir a 300.000? Sí, Mazot. Están apelando todos los juicios a la Corte para darles reparación histórica. Era algo supuestamente voluntario. Quieren imponer reparación histórica a todos los jubilados. Porque es realmente pagan maquiavélico. Chauchi palitos. Y el tipo que decidió no aceptar reparación histórica, están ahora metiendo presión a toda la Corte Suprema de Justicia para que vote a favor de la reparación histórica y el índice RIPTE que también quieren imponer en este proyecto, y todos los jubilados se licúan nuevamente la deuda de ANSES. Entonces, ¿qué pasa? Otro recortazo con los jubilados. Es como si uno mira la foto, va viendo que empezaron con la reparación histórica, siguen por los juicios, RIPTE, ahora van a aumentos. Es como el recorte viene por los jubilados y es tremendo, y lo grave, como vos dijiste, Gato, la oposición tiene que hacer algo con esto, porque esto se aprueba si tiene la oposición enfrente. Ustedes, Fabré, Arce, perdón, doctor, perdón. Fabré, Arce, ustedes que estuvieron en la sesión de hoy, ¿por qué la oposición? Porque en un momento parecía que la oposición
enhebraba una especie de dictamen de mayoría con otro proyecto que, en caso de haber obtenido... un dictamen de minoría. Tiene de minoría. Si hubiera sido de mayoría, se trataba primero. Claro. Se trataba primero ese y después el del gobierno. Sí. ¿Por qué no pudo la oposición? ¿Qué fue lo que rompió? Porque el bloque Argentina Federal... Perdón. Pero yo estuve ahí también. Ah, usted también. Claro, digamos, es porque el bloque Argentina Federal no quiere. El bloque Argentina Federal no lo firma. ¿Argentina Federal cuál es? Pichetto. Es el bloque de Bocio, de Romero. De Romero. Los gobernadores. Digo, la realidad es que la suma de los... ¿Y cuántos aportan ellos? Digamos, cambiemos más. Tienen 35 diputados. No dicen cuántos van a votar de esos 35. Entonces, digo, cambiemos más. Argentina Federal tienen mayoría. Y así armaron el quórum porque hoy... Es decir, el quórum no lo tenían cuando arrancó la sesión, pero lo armaron cuando llegaron los diputados de Argentina Federal. Es decir, digamos, porque los bloques de la oposición no le habían dado quórum. Es decir, hasta que ellos lo conformaran. Llegaron los diputados de Argentina Federal y tuvieron quórum. Lo mismo cambiemos más el peronismo. Cambiemos más el peronismo del más sector el peronismo de los gobernadores. provincial, digamos, ¿no? Parte del peronismo, ¿no? Sí, bueno, una parte del peronismo provincial. De los gobernadores. De los que viven al día, de los que viven mangando. Y hablo de los gobernadores, de los diputados que responden a los gobernadores, los que no tienen dignidad. Bueno, y ahora... Los que siguen hundiendo a sus provincias. Y ahora lo que valdría la pena agregar al análisis, porque hablamos mucho de los jubilados y nosotros lo venimos anticipando desde que empezó a discutirse esta reforma. Si vamos a hablar que hace meses. Si es peronismo Córdoba, por ejemplo. No, perdón. Por favor, eso no es peronismo. Son unos mercenarios que trabajan para Cambiemos. El otro gran actor perjudicado por esta reforma son los beneficiarios de asignación universal por hijo, que le van a comer 100 mangos por mes. Eso, Daniel, ¿ustedes cómo lo tramitan en los barrios? ¿Cómo se lee? ¿Qué se sabe? Hay mucha bronca, hay malestar, digamos, hay un malestar que me parece que el gobierno subestima. Va a haber grandes movilizaciones, va a ser un fin de año muy complicado. No solo por el tratamiento del Congreso, sino por el paquete de reformas que bien vos señalás. Después eso hay que traducirlo en plata. Hay 15.000 pesos que van a dejar de percibir al año los jubilados y hay casi 1.200 pesos que van a dejar por hijo. Claro, por supuesto. Yo ahí te quería preguntar... no hablemos de las pensiones por discapacidad. Todo eso es un desastre. Están ya, no sé si firmado, pero pactado un pago de 2.200 pesos a los que perciben salarios sociales complementarios o Argentina Trabaja. Programas de empleo. ¿Esa es la forma de descomprimir que encontró el gobierno? No, ¿Descomprime, esto no se descomprime por ningún lado, por lo menos te digo, mañana va a haber una movilización enorme y nosotros vamos a movilizar el 19, vamos a esperar a que esta ley no se trate y vamos a hacer todo lo posible para discutir con cada uno de los diputados respecto de lo que significa en concreto sacarle esta plata del bolsillo a los más humildes para transferirlo a los sectores concentrados. Esto es una cosa que está muy nítida, le sacan a los más humildes para transferirle a los sectores concentrados del campo que le sacaron. Es un gobierno oligarca, a las mineras. De derecha. Ayer estábamos viendo cómo los sectores más pobres son cada vez más pobres y cómo de ese sector de los más pobres los chicos son los que más sufren. Y ahora se va a bajar justamente la asignación universal que tendría que ser un factor de contenedor social para este momento. Si esta reforma pasa, el 2018 va a ser un año tremendo en términos económicos y en términos de degradación para un impacto. Hay que cambiar la matriz política, porque estos políticos se entienden entre ellos, se pelean acá en el estudio, después van a comer, se entienden, interpretan la convivencia política, pero que en realidad están perjudicando al pueblo. Entre algunos. Digamos, hay bloques que tienen una posición muy dura, están muy fuertes, tienen una posición, digamos, de enfrentamiento a este proyecto. Digamos, la UCA acaba de decir que al 50% de los pibes son pobres. Si a los 50% de los pibes que son pobres, le van a sacar 129 mangos por mes. ¿Y hay algún temor por parte de las personas que más conocen del tema ANSES o de las organizaciones, de que pase la reforma con retoques, digamos, o sea, que aparezca la mano del Frente Renovador, lo que siempre aparece a último momento? Dos retoquecitos para sacar. Hasta ahora pasa como fue votado en el Senado. Sin retoques. Hoy pasa así, y es terrible. Hoy tiene el número, cambiemos a los diputados que dice Santín, para que pase sin retoque la reforma. Exactamente, así estamos hoy. Esto tiene mucho pero cambió porque la semana pasada mucho no era tufillo así. Los 90. Sí, no, bueno, pero digo,
hubiera pasado si Carrió se hubiera plantado. Claro. Digamos, porque esto, es decir, había un montón de diputados dentro de Cambiemos que tenían, digamos, estaban... Los radicales. ¿Dónde están? Digo, los radicales. La realidad es que los radicales no se animan a levantar la voz. Es decir, Carrió, algo pasó, porque ¿qué le explicaron a Carrió? Que iban a inventar la plata. ¿Qué pasó con Carrió? Bueno, es decir, digamos, hasta el domingo, es decir, esto era inconstitucional. No, digamos, porque el tema de fondo es que le están robando 3 meses a los jubilados. 3 meses. Además, digamos, porque le hacen un ajuste, te cambian la fórmula, pero aparte la afanan 3 meses. Además. Entonces, digo, eso que Carrió dijo la semana pasada, ¿de dónde sacó ahora que no se lo afanan los 3 meses? No, y dijo que la realidad es así. dice que hay un pequeño problemita que va a ser subsanado. Claro. No, ¿por qué? Porque el desfasaje es lo que supuestamente es inconstitucional. Esta cuestión de que ya sería un derecho adquirido el aumento de marzo por haber sido, digamos, porque ya pasó el semestre del 2017, ya es para muchos un derecho adquirido de los jubilados. Entonces ese desfasaje... Dijo Massot, no hay derechos adquiridos. Exactamente. Bueno, Massot dijo que antes se dejaron morir a las personas y están apelando a la Corte para que se vayan 5 años por los juicios. Lo que sucede también... es intangible que es un paquete armado, que ahí sí, eso es lo que hay que tenerle miedo, porque es reforma laboral, es el consenso fiscal, con las provincias hicieron negocio, Caputo y los gobernadores y quienes gestionaron las deudas de las provincias, como la de Tierra del Fuego, que está endeudada en dólares, con el mayor porcentaje de interés que no se vio un dólar en Tierra del Fuego, y ahora en el consenso federal la vuelven a endeudar a las provincias. ¿Verdad? Y a partir de ahí viene todo el paquete de leyes. Primero el nacional al ANSES y después los paquetes de leyes provinciales. Sí, pero hay que ver quién resiste. Ese es ¿Por qué San Luis? ¿Por qué San Luis, con 300.000 habitantes, puede resistir y no puede resistir Tierra del Fuego? No, bueno, o sea, a veces no es que no puede resistir, entregan el federalismo y entregan la provincia, eso está de la claro. jefatura. No, está bien, pero hay economía distinta, no es lo mismo. Sí, son distintas. Hay provincias con economía distinta. Entonces digo, ¿Y la qué realidad... tendría, por ejemplo, Tierra del Fuego? Tierra del Fuego le entregó las regalías petroleras al endeudamiento interno por 10 años. Es la política, ¿no? Es la política. El 60% de la regalía petrolera están hipotecadas por Bertone, que no la va a pagar ella. Si nosotros predisponemos la política por la economía, estamos al horno. Claro. Acá, justamente, Néstor Kirchner volvió e instaló el poder político, el poder presidencial. Ya acá, con Néstor, no manejaba un ministro de Economía, manejaba el presidente. Y eso lo dio como un tema valioso todo el espectro político en ese momento. Volvió el poder político a la Argentina. Bien, ahora el poder político, yo dudo que lo maneje el presidente Macri. Para mí Macri es simplemente una imagen que utiliza el verdadero poder para destruir para siempre los derechos de los trabajadores en la Argentina. Y la verdad, si arrodillan al movimiento obrero, muchachos, olvídense, no habrá ninguna resistencia que pueda reemplazar al movimiento obrero, con todas sus falencias. Por eso, el pueblo tiene que apoyarnos, tiene que creer en la fuerza del movimiento obrero. Mal o bien, somos los únicos que podemos resistir. A ver, Leonardo. No, sí. El problema es cierto, hace falta la más amplia unidad, pero también hace falta enfrentarlo. Sí. Porque con declamaciones no vamos a ningún lado. Nosotros el año pasado lo dijimos durante el primer cuatrimestre, hemos estado en la calle y lo que viene ahí viene además la reforma laboral, pero además de paritaria ni se habla. Es decir, digo, no es un problema menor el que tienen los trabajadores hoy, ¿no? La CTA hoy en su confederal ha dicho paro para el 20. Bueno, esperemos que el resto de las centrales acompañen, esperemos que la CGT cumpla el rol histórico que tiene que cumplir, pero al mismo tiempo no es capital federal nomás. Acá hay, en el interior profundo de nuestro país, la situación es peor aún. Nosotros tenemos porque vos tenés canastas familiares como la de Tierra del Fuego, que está arriba de los 30.000, 34.000 pesos, donde nuestros jubilados lo vienen ajustando hace 5 años. Pero también vienen ajustando a los estatales y a los privados. Y te digo que en Tierra del Fuego es más fácil todavía. Si ustedes se lo proponen, es más fácil. Bueno, pero ahí hay que la UON le pidieron que no ajusten los sueldos hasta el 2020. Sí, pero la semana pasada hubo movilización, paro y movilización de la UON porque ya habían incumplido el acuerdo. La semana pasada hubo paro y movilización. Hay que escuchar la base. Pedir que con esta inflación
vos congeles los sueldos al 2020. Una locura. No, está bien, nosotros ya dimos nuestra posición incluso acá. Claro, sí, Lo sí. digo, acá el problema No, pero que yo no he tenemos hecho los lo culpa a ustedes, trabajadores... digo, ¿cuál es la presión? Mire, La presión que le ponen es fenomenal. Yo digo, muy respetuoso, acá, si no tenemos un programa del movimiento obrero, como fueron en algún momento lo de Huerta Grande, o como fuera la SGTU Baldini o lo que fuera, que articule todo el movimiento obrero y popular, que enfrente al gobierno, porque el problema no es defender lo que tenés, sino con qué programa lo defendés. Porque si no es los retoques que decían, es decir, bueno, le quitamos, modernizamos y entramos en la joda. Bueno, acá el problema es que nosotros en Tierra del Fuego, por enfrentar la persecución en el interior, es feroz. Es feroz. No, y además yo quiero decir otra cosa respecto, Leonardo, vos decís, hasta ahora el movimiento obrero está en deuda. Acompañó la reforma laboral. Yo creo que la dirigencia está en deuda. Bueno, la cúpula, pero Sí. son los que mandan. Y yo quiero decir otra cosa, los jubilados votaron mayoritariamente a este gobierno. Exactamente. Sin ¿Y dudas. ahora? Bueno, Sin yo dudas. digo que... Sí, bueno, pero no lo votaron para que le reformen la Bueno, está educación. bien. Pero Debe digo, pasar a vos, hubo elecciones el 22 de octubre y votaron. Nosotros en Tierra del Fuego la mayoría votó a Bertone, pero a los 2 meses estábamos parándole la provincia. Sí, bueno, me parece que en este tema los jubilados, digamos, lo hicieron en función de, digamos, ese sector, los mayores de 60 años, es decir, de una esperanza específicamente, de una bronca. Bueno, digo, la realidad es que ahora lo están sufriendo en carne propia. Por eso digo yo que la semana que viene, cuando se trate, hay que dar una fuertísima demostración, porque la encuesta que vos mostrabas, la encuesta de CEOP, que se publicó en Página 2 el domingo, digo, muestra con claridad que la mayoría de la sociedad está absolutamente en contra, pero no alcanza con decir estoy en contra. Obvio. Hay que, Claro. digamos, es decir, profundizar el conflicto, porque de lo contrario, si no se profundiza el conflicto, los diputados van a ir alegremente y van a levantar la mano. Y no basta con las redes sociales, Claro. ni el tuit. No. Hay que volver a la política activa, ¿no? Exactamente. No, a través- Sí, no militar a través de las redes sociales y del no, Twitter. claro. Ojo, y la Banelco, Nosotros en Tierra del Fuego estamos ya no preparando se un usa encuentro Banelco, con ahora gremio de la CGT. es Mastercard, no sé lo Que que creemos que ese es el camino. También funciona. El tema de la corrupción también está dentro del Poder Legislativo, ¿eh? Por supuesto. Ojo. Bueno, les agradezco a todos, como siempre, por el debate y por clarificar posiciones. Enseguidita vamos a seguir con el tema. Van a estar aquí con nosotros jubilados que hoy estuvieron presentes, que trataron de ser escuchados, no pudieron ser escuchados en la comisión que está tratando la reforma previsional. Así que los vamos a escuchar nosotros y vamos a ver de qué forma se han expresado y cómo se van a empezar a expresar frente a esta baja en las jubilaciones que está proponiendo el gobierno de Macri. Pausa y enseguida continuamos.